Este es el momento para acercarte a Dios, para que su palabra transforme tu vida. Bienvenido a la transmisión de Templo de Adoración, donde recibirás predicaciones fieles a las Escrituras, cargadas de poder del Espíritu Santo. Recibe y comparte esta palabra para que otros también sean edificados. Iniciamos. Los que están en transmisión, les pedimos que compartan esta transmisión con alguien para que sean edificados. Saludamos a las personas que por primera vez están en la casa del Señor acá. Bienvenidos. Soy su pastor Steven Ortega. Y pues nosotros queremos esta noche hablar acerca del poder del perdón. Y si ustedes abren sus Biblias ahí donde están y viajan al libro de Mateo, su capítulo 18. Mateo capítulo 18, vamos a estar considerando desde el verso 21 hasta el 35 y estaremos estudiando o exhortando la palabra del Señor desde esos versos. Me gozaba con el testimonio de nuestro hermano Emmanuel. Amén. La próxima vez, varón, la chancleta la llevamos en el bolso, ¿verdad? Me gozaba cuando él decía que mientras oraba, sus rodillas no querían orar, pero él se mantuvo ahí hasta que sintió un fuego de parte de Dios. Es necesario seguir orando hasta que sintamos lo que Dios quiere decirnos, hasta que podamos sentir su presencia, hasta que nuestra conciencia entienda que es con el Dios del cielo que estamos hablando. Pocas fuerzas espirituales tienen tanto poder para liberar o para destruir como el perdón. Donde hay perdón, hay restauración. Donde se perdona y se pide perdón, hay restauración, hay sanidad. Donde no hay perdón, se acumulan las heridas, las rencillas, el rencor, muchas cadenas invisibles que encadenan el alma, que aunque no se pueden ver, se pueden sentir. Queremos hoy explicar que el perdón no es simplemente una emoción, ni un acto social de reconciliación. Es más profundo de ahí. Es una decisión, como lo es el amor, es una decisión espiritual profundamente ligada al carácter de Dios. Cuando perdonamos, nos parecemos a aquel que no ha creado. Cuando no perdonamos, nos parecemos a aquel que no ha engañado. A lo largo de la historia humana, las civilizaciones han luchado con el problema del agravio y la justicia. Y algunas instituciones en algunos países creen que son justos, pero a la vista de otros son injustos y viceversa. Hubo un filósofo romano llamado Séneca que decía que la ira era una breve locura, que los momentos de ira eran momentos esquizofrénicos del ser humano. Porque cuando el corazón se llena de resentimiento, hermano, pierde la capacidad de juzgar con claridad. Por eso yo le digo, hermano, que cuando usted se enoja,
No lleve su enojo a las redes sociales. No lo haga. Porque todos se dan de cuenta que en ese momento usted se enojó, el enojo se va y luego queda el resentimiento, la culpabilidad. Ahora, sin embargo, el Evangelio introduce algo más poderoso, algo más profundo que la simple moderación de la ira. Introduce la gracia. Por gracia somos todos salvos. Por gracia Dios no alcanzó a todos. Su don y su regalo inmerecido, que no merecemos. Él no se midió para bendecirnos y para perdonarnos. En la cultura judía, en el primer siglo, existían unas extrañas creencias. Ustedes saben que los judíos fueron exiliados 2 veces y se mezclaron con muchas culturas a su alrededor y tenían una mezcla de creencias del Sinaí, del encuentro, de la tradición con Dios, del desierto, y una mezcla de creencias y mitologías de las naciones que estaban a su alrededor, incluyendo naciones que le conquistaban. Y el rabinismo, que es la cultura de los rabinos, los maestros, ellos enseñaban que solo bastaba perdonar 3 veces, que a la 4ª vez no había ningún tipo de responsabilidad para perdonar, que ya no había obligación moral para perdonar. ¿Por qué? Hasta el día de hoy usamos frases como a la 3 la vencida, hasta en los deportes. 3 strikes, te sacamos. Te perdono 1 vez o 2, pero 3 veces. Aún en nuestro vocabulario moderno y en nuestra cultura está la asimilación de 3 veces perdonar y eso es suficiente. Los americanos dicen que se le permite que te engañen 1 vez, que si te engañaron 2 veces, el culpable fue el que te engañó, pero si te engañaron 3 veces, tú eres el culpable que te dejaste engañar 3 veces. Pero en las Biblias que ustedes tienen abiertas, en Mateo 18, en el verso 21, esta historia empieza con una pregunta muy curiosa. Porque se le acercó Pedro a Jesús. Le agradezco que por favor el celular lo apaguen o lo pongan a vibrar, por favor. Pedro se acerca a Jesús y le hace una pregunta muy curiosa. Le dice: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Pero no lo deja ahí. Él pregunta y dice: ¿hasta 7? Y es muy curioso porque no fue Jesús quien propuso 7 veces. No fue Jesús, no. Fue nadie a su alrededor, sino fue él mismo. Él mismo. Jesús habla de que se debe perdonar a su hermano. Y en los versos 15 al 20, pues Jesús está hablando acerca de esta necesidad de cuando perdonamos y nos ponemos de acuerdo acerca de cualquier cosa, Dios lo haría en el nombre de Jesús. Y a Pedro le interesó bastante esto y él dice: ok, para yo salir del paso y ponerme de acuerdo contigo y estar bien contigo, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Y cuando estaba preparando esta exposición para ustedes,
me detuve. Yo dije, ¿quién le dijo a Pedro que mencionara el número 7? Pero es muy curioso. Nos vamos a gozar porque el número 7, además de perfección, significa culminación y significa plenitud. Solo que Pedro quería era cumplir solamente. Pedro lo que quería era las instrucciones, la receta para que todo le saliera a la manera que él entiende que es necesario que saliera. Por eso es que él dice, si yo lo perdono 7, y mi cultura me dice que lo perdone hasta 3, es decir que yo estoy más que capacitado para perdonar, porque estoy siendo completo, perfecto, y ahí culminamos. Diga conmigo, qué gran sorpresa. Pedro creía ser generoso. 7 era más que el doble del requisito para perdonar que los rabinos enseñaban. Pero Jesús introduce una dimensión mucho más profunda y completamente distinta que la que quiero compartir con ustedes hoy. Y es que en el verso 18, en el verso 22 del capítulo 18, cuando Jesús le toca responder, Jesús nos responde maravillado de el deseo, la intención de Pedro de querer perdonar más de lo que requieren los maestros de la época, sino que Pedro es enfrentado con un lenguaje nuevo, un lenguaje antiguo, un lenguaje reformado, un lenguaje restaurado. Y es que Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Si Pedro la puso difícil, Jesucristo lo puso complicado. Porque cuando digo que la Biblia es intencional y la numerología en la Biblia es intencional, si Pedro quiso decir algo con hasta 7, Jesús entonces debe de querer decir algo con 70 veces 7. Y es que hay un tesoro en Génesis capítulo 4, verso 24, donde el séptimo ser humano desde Adán es Lamec. Y Lamec viene siendo engendrado por el abuelo de Caín, del nieto de Caín. Es decir, que Lamec viene siendo bisnieto de Caín, séptimo. Algo por ahí. Y alguien que debería de ser perfecto, completo, alguien que debería de ser lleno de gracia, lleno de misericordia, porque Dios no decidió pagarle a Caín como Caín le pagó a Abel, sino que lo dejó vivo y puso una señal sobre él para que nadie le pusiera la mano. Y Lamec es descendiente de Caín, el séptimo desde Adán. Alguien que pudiera decir cómo Dios, nuestro creador, perdonó, no mató, sino que castigó a mi descendiente, a mi ancestro. Este hombre Lamec estaba lleno de ira, de resentimiento, de venganza. Porque si por Adán entró el pecado, en Caín entró el homicidio, pero en Lamec entró la raíz de amargura y la venganza. Cuando en el verso 24
del capítulo 4 de Génesis, Lamec dice: si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Es decir, que lo que Jesús dijo fue muy intencional. Jesús dijo: vamos a romper esa maldición. Vamos a romper esa raíz de amargura. Vamos a romper esa falta de amor. Aquí Jesús no está estableciendo un número literal solamente por establecerlo, sino revelando un principio poderoso, y es que el perdón en el reino de Dios no se mide, sino que se vive. Para explicar esta verdad, Jesús presenta una parábola tremenda, poderosa, que revela 3 dimensiones del poder del perdón. La primera dimensión que quiero hablar acerca del poder del perdón es que el perdón comienza cuando comprendemos cuánto hemos sido perdonados. ¿A qué magnitud hemos sido perdonados? Del verso 23 al 24, Jesús dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Y antes de entrar en la contabilidad económica de esta parábola, un denario es un día de salario. Ahora, un talento no es medido por cantidad, sino peso. Es decir, que un talento es la medida del peso de plata que equivale a 6,000 denarios. Y si un denario es un día de salario, un talento es 6,000 días de salario. Para que usted vaya haciendo matemática. Es decir, que 10,000 talentos era una deuda imposible de pagar. Imposible. Un talento equivalía aproximadamente 20 años de salario, 20 años trabajando. 10,000 talentos representaba, hermano, mire, escuche, cientos de miles de años. Porque si Pedro quería ser sarcástico en su pregunta de querer cumplir y ya, Jesús no iba a ser sarcástico. Jesús le iba a dar la realidad de la culpabilidad que tiene el hombre a la hora de Dios perdonarlo, que es incalculable, imperdonable, que solamente Dios lo puede hacer. Jesús está describiendo una deuda absolutamente impagable. En el verso 25 dice Jesús que a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. ¿Cuál es la condición de este hombre? Arruinado, condenado, sin salida, sin oportunidad, sin esperanza, a la merced de su rey, a la merced de que tenga misericordia. Como este rey en la parábola de Jesús representa a Dios creador, Rey de reyes y Señor de señores, en el verso 26 al 27, el siervo que tiene una deuda impagable, que está arruinado, que lo perdió todo y no tiene esperanza, solamente le queda rogar. Entonces aquel siervo, postrándose, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia de mí
y yo te lo pagaré todo. Sabiendo el Señor que no podría pagárselo, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Mi pastor Ramón Santiago solía decir que la salvación es tan cara, tan cara, tan cara, que como Dios sabía que no la podíamos pagar, la pagó por nosotros a través de su Hijo. Y aquí parece el corazón del evangelio. El hombre no merecía el perdón, fíjese, lo debía. Y cada vez que usted dice sus mentiritas blancas, y cada vez que usted fornica, y cada vez que usted dice palabras ociosas, y cada vez que le cruza un pensamiento fornicario, lascívico, y cada vez que usted estafa a alguien y alguien no se dio de cuenta, y cada vez que usted maldice en su mente, aunque no lo diga con su boca, cada vez, usted se acuesta y se levanta más pecador que lo que se acostó. No podía pagar la deuda, no tenía solución. Pero el rey lo perdonó. Y eso es muy importante. Y creo que eso debe de tener valor en nosotros. Que Él lo perdonó a usted. Que me perdonó a mí. No, hermano. Este evangelio no se puede tener una versión liviana. No, hermano. Este evangelio no se puede vivir azucarado. No. No deberías de orar cuando te dé la gana, congregarte cuando no tengas nada que hacer. No deberías vivir una vida suave en el evangelio. Deberías negarte a ti mismo, tomar la cruz que te corresponde y seguir a Jesús. Es que debe tanto. Es que lo debe todo. Es que no mereces nada. No merecemos, para que no se sienta que yo lo digo con orgullo. No merecemos nada. No somos dignos de nada. Pero al rey le plació perdonarnos. Tú no escogiste a Dios. Dios te escogió a ti. Por amor. Porque te ama. Porque Él quiere ver su imagen en la tuya. Por eso es que cuando invitamos a su Hijo, que murió por nosotros y vive en nosotros, podemos alcanzar misericordia. Porque Él ve a su Hijo que es justo y verdadero. Romanos capítulo 5 verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Que aún significa que sabiendo que no servíamos ni teníamos ningún atributo merecedor de ser perdonado, sabiendo que no nos íbamos a valer por nosotros mismos, que no íbamos a tener la capacidad de agradarle aún queriendo. Dice la Biblia en Romanos 8:5 que Él siguió a la cruz y murió por nosotros. Me gusta el verso 13 y 14 de segunda de Colosenses, donde dice: perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decreto que había contra nosotros. El apóstol Pablo lo pone tan profesional, el acta de decreto, como un documento, como una legalidad, como que alguien tenía legalmente potestad sobre nosotros, como que hubo una transacción en algún momento y éramos dueños del pecado y éramos siervos del pecado, esclavos del pecado, que teníamos un amo que nos esclavizaba. Y el apóstol Pablo dice, esa legalidad que existía, esa documentación, para figurarlo de esa forma que existía, Cristo lo anuló. Y no solamente pagó la deuda, sino que agarró el documento y lo rompió y dijo: esto no existe más.
Te amamos, Jesucristo. Antes de hablar del perdón que damos o que queremos dar, Jesús nos recuerda que el perdón que hemos recibido es aún mayor. Nadie puede perdonar profundamente hasta que entiende cuánto ha sido perdonado. ¿Te atreves a decirle a tu vecino si aprecia todo lo que Dios le perdonó? Yo sí. No debería de estar vivo. Cada vez que quiero llenarme de ira o cada vez que quiero tomar decisiones por mi propia cuenta, el Espíritu Santo me seduce a entender que estoy vivo por su plena misericordia y por su gracia. Por eso es que el perdón comienza cuando comprendemos cuánto hemos sido perdonados. Porque a veces nos ponemos en posición como de creer que lo que somos no lo hemos ganado y que nuestros esfuerzos son suficientes. Cuando en realidad andábamos vagando por el mundo perdido, sin dirección y sin esperanza, siendo propiedad del infierno y de Satanás, con un destino a perdición eterna. Y en ese camino hubo alguien que nos rescató. Y no solamente nos rescató, nos perdonó. ¿Alguien se siente perdonado en esta noche? Y eso me lleva a expresar que el que no perdona demuestra que no ha entendido la gracia. En esta segunda posición, el verso 28 en Mateo 18, Jesús sigue relatando la parábola. Y es tan poderoso porque ya Jesús se profundiza en este relato y dice: pero saliendo aquel siervo que perdonaron, ¿verdad que sí? ¿Cuánto le perdonaron a ese siervo? ¿Poquito? Mucho, demasiado, impagable, incalculable, incontable. ¿Y cómo sale el siervo? No debo nada, no debo nada. Feliz, contento, como alguien que le pidió tanto a Cristo: si tú me resuelves este problema, yo te voy a servir. Y por una obra de misericordia y de gracia exagerada, Dios puede concederte eso. Que tan rápido nos olvidamos de Dios. Bueno, no está muy lejos lo que le explico, porque saliendo aquel siervo halló uno de sus consiervos. Y su consiervo significa un siervo igual que él, consiervo. En cuanto a posición, porque usted puede ser oveja y yo puedo ser pastor, pero somos consiervos. Somos todos ovejas del pastor de pastores. Pero quiero que se mantenga en la parábola de Jesús. Halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Ahora, yo le expliqué el valor de 100 denarios, de un denario, y le di el valor de un talento, y le dije que los denarios sí son por cantidad. Por ejemplo, un denario equivale a un día de salario, pero el talento no se mide por unidad, sino por peso. Y normalmente era plata. Y un talento viene siendo una unidad de plata que equivale a 6,000 denarios. Y al primer siervo el rey le perdonó ¿cuántos talentos? 10,000 talentos, una cifra
impagable, incalculable. Talentos. Eso es como decir dólares y billones de dólares. Y este siervo que había sido perdonado halló uno de sus consiervos que debía 100 denarios. Y haciéndose de él, hermano, se lo voy a ilustrar. Hey, padre, ¿a dónde tú vas? Ven acá. Y se hace de él, lo agarra y lo trae donde él está. Ven acá que te encontré, tú no te me vas a escapar. Le ahogaba. Mire esa frase. Le ahogaba. ¿Qué usted cree que eso significa? Lo estaba ahogando, agarrando por el cuello, quizás de una manera figurativa, dice, lo ahogaba, porque no estaba en el medio del mar para que verdaderamente se ahogaran. Pero es una frase para decir, lo estaba acosando, lo estaba atacando. Págame lo que me debes. Págame lo que me debes. 100 denarios era aproximadamente 3 meses de salario, comparado con 10,000 talentos, que era prácticamente nada en comparación. Nada. Nada. Es como que te perdonen $1,000,000 y tú le estés pidiendo los $10 que el hermano tú te debe por ahí. Llegan perdonados 1,000,000 o 10 millones. Nada prácticamente. La palabra muestra un contraste impactante. Una deuda infinita perdonada y una deuda pequeña exigida con violencia. Un rey que perdonó una deuda infinita y un siervo que no quiere perdonar una pequeña deuda a su consiervo. Mateo 18 del 29 al 30, estamos ahí en la Biblia. Entonces su consiervo, el que debía los denarios, oiga esto, su consiervo, quién sabe, seguro escuchó que el que le estaba ahogando le perdonaron mucho, ¿verdad? No, pero como a este le perdonaron mucho, yo voy a hacer lo mismo y yo voy a rogar. Y yo voy a pedir perdón. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, les rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Yo te lo pagaré todo. ¿Cómo tenemos la capacidad de perdonar? ¿Será importante perdonar, hermano? ¿Será importante perdonar? Vamos, que no lo escucho. ¿Será importante perdonar? Es que Efesios capítulo 4, verso 32 dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, ya no se vuelve una opción. Se vuelve parte de la naturaleza de aquel que tiene a Cristo en su corazón. Para los que dicen, yo no le hice nada, que me pida perdón a mí, le vamos a echar un chin de aceite ahorita quizás. Eso ayude con algo, aparte del mensaje. El modelo del perdón cristiano no es nuestra emoción. No debemos perdonar porque nos sentimos emocionalmente movidos a hacerlo. El modelo del perdón cristiano es la cruz. Es un sacrificio. Sabemos que a veces duele perdonar, especialmente cuando eres víctima de un abuso infantil o cuando eres víctima de violencia doméstica, especialmente cuando eres una persona que te robaron, te quitaron, te chantajearon, te maltrataron. Es tan difícil perdonar desde la perspectiva emocional que de la única forma que lo puedes hacer es entendiendo que Cristo, que Dios el Padre te perdonó primero.
y que tu condición no cumplía los requisitos para ser perdonado y que Dios se movió a misericordia porque entendiste el mensaje de la cruz. Es la cruz que nos mueve a perdonar. Es lo que Jesús hizo por nosotros. Es el perdón inmerecido que hemos recibido, su gracia y su don. Por eso no deberíamos caminar esta tierra como personas que estamos viviendo al azar, esperando el día que nos llegue, esperando el momento que se acabe. No deberíamos caminar con un título de cristiano en nuestra frente, sabiendo que tenemos que perdonar tanto. La gracia de Dios, su amor y su misericordia, sí son cualificaciones para un Dios tan grande y poderoso perdonar una humanidad que no tiene ni capacidad de saber por dónde caminar. Me muevo al último punto, que es que el perdón libera el alma, pero la falta del perdón esclaviza. Y vamos a cerrar con broche de oro, porque este punto es el punto tan hermoso que Jesús ilustra aquí, porque en el verso 31 al 34 Jesús sigue hablando del comportamiento del consiervo, viendo sus consiervos lo que pasaba a los otros consiervos, que hubo uno que se le perdonó tanto que no pudo perdonar a otro que le debía a ese consiervo tampoco. Los demás consiervos se agruparon y se enojaron y fueron donde el rey y le dijeron todo al rey. Entonces, llamándole su señor, cuando el rey supo lo que estaba pasando, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda yo te perdoné. Tú no tenías capacidad de pagarme eso. Yo te lo perdoné. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo? ¿No era tu deber, así como yo te amo, amar, así como yo te perdono, perdonar, así como yo te doy, que des, así como he sido tan amable, que seas amable, así como he sido tan paciente contigo, que sea paciente con los demás? La consecuencia es severa. El verso 34 relata: entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Y entendemos que es una parábola, entendemos que es una historia, pero es una ilustración de un caso muy real en el cual estamos todos envueltos. Cuando usted no perdona, no es Dios que lo va a llevar al infierno. No es la palabra que lo va a llevar al infierno. Es la dureza de su corazón que lo llevará solito a un lugar de tormento por no reconocer la gracia de Dios sobre su vida, el perdón de Dios sobre su vida, por no reconocer qué tanto usted debía y se le perdonó. La falta de perdón trae tormento interior, trae agonía. Alguien que no perdona tiene raíz de amargura. Cuando le tocan el tema, dice: mejor toquemos otro tema, mejor hablemos de otra cosa. Cuando ve la persona, dice: ay, yo tengo algo que hacer, déjame yo salir. Evita a toda costa enfrentar esta situación. Una de las características de no perdonar es que eres esclavo de aquel a quien no le ha pedido perdón. Muchos viven espiritualmente oprimidos, no por lo que les hicieron, sino por lo que decidieron guardar en su corazón.
se convierte más doloroso el suprimir toda esta agonía que lo que realmente le hicieron. Hoy es el día de reflexionar. Hoy es la noche de pensar. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Que no sea que por no tener tu mirada en Cristo y no comportarte como Cristo espera que tú te comportes, viva una vida de amargura y de estorbo. La amargura funciona como un veneno lento, hermano. Encadena la mente, drena la paz, daña el alma. La buena noticia es que el perdón liberta. La buena noticia es que el perdón rompe esas cadenas, trae alivio al alma, refresca tu mente. Ya no eres esclavo. Es un momento tan doloroso, en el momento en el cual nos humillamos, en el momento en el cual soltamos a aquella persona que nos hirió, que nos maltrató. Duele tanto como duele la cruz, pero el domingo viene de camino. Cuando alguien perdona, se rompe el ciclo, se rompe ese cielo de hielo, se rompe esa cápsula, se rompe esa rutina, ese ciclo constante de resentimiento. El corazón se sana y algo hermoso sucede. Se abre un espacio para recibir la gracia. Aleluya. La gracia de Dios. No hay un asunto más triste que un cristiano decir soy cristiano y vivir una vida triste y amarga. No hay algo más triste. Profesa ser alguien que es libre y es esclavo. Profesa ser alguien que es perdonado, pero muestra todo lo contrario con su amargura. Debemos concluir con una aplicación. Y está en el verso 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. De todo. Dilo duro, de todo. A cada uno de sus hermanos sus ofensas. Dos cosas, o diríamos tres. El rey de la parábola es Dios. Me ha perdonado mucho. ¿Verdad que sí? Y siempre va a haber un hermano que nos va a ofender para nosotros pedirle perdón y perdonar. Oh sí. Oh sí. Jesús no está enseñando simplemente una ética social, una ética congregacional o moral. Está revelando una ley espiritual en el reino de Dios. El perdón es poderoso porque nos conecta con la gracia que hemos recibido. Rompe las cadenas que un día nos trajo amargura y libera el corazón para vivir en la paz de Dios. La paz que Jesús dijo que el mundo no puede ofrecer, que solamente Él da. Quizá alguien en esta noche ha sido profundamente herido en su corazón. Porque yo quería hablar de otras cosas y mi espíritu decía ahí, perdón. Gloria a Dios porque obedecí. Porque el dolor puede ser real y las ofensas pueden haber sido graves. Pero el perdón no significa justificar el mal.
significa entregar la justicia a Dios y liberar el alma del peso del resentimiento. Lo soltamos porque lo soltamos. Amamos, perdonamos. Y ese fluir de gracia y de misericordia y de paz lo va a recibir nuestro consiervo a través de nuestra obediencia. Romanos 12:19 nos dice que no nos avergoncemos nosotros mismos, porque Cristo está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero ¿cómo Dios puede hacer ningún tipo de justicia cuando tenemos esclavizado en nuestro corazón a aquellos que deberían ser perdonados? Nos corresponde a nosotros perdonar. El perdón es una decisión espiritual de obediencia. No siempre es fácil, no siempre es de inmediato, pero siempre, diga conmigo, siempre es libertador. Siempre el perdón liberta. El que perdona se parece a su Padre, se parece al Rey, se parece al Señor que perdona. Porque de algo estoy seguro: nuestro Rey, nuestro Señor, no tiene mucho apuro de cobrarnos lo que le debemos. Él lo que no quiere es perdonar, porque Él sabe que no podemos pagar. Porque el Evangelio comienza con una vida eterna. Dios nos perdonó primero. Ponte sobre tus pies.